Capítulo 3. Cuarta parte. Dejaron Valle Nevado siguiendo el curso del río Nevado, cruzaron a través del puente del Troul dormido y siguieron rumbo al oeste. Los días pasaron atravesando los territorios situados entre la frontera de Baldair y la Confederación. Hacía mucho tiempo que las guerras solo eran unas narraciones para las noches de invierno. Desde la tregua con los dragones nada destacable había pasado en esta zona de Yud salvo la guerra de las cebollas. La gente vivía tranquila, aunque la Confederación apenas tenía grandes poblaciones en el interior, todo el mundo vivía al lado del mar, en donde el clima era más suave y el mar proporcionaba abundante alimento. Llegaron a la desembocadura del río Nevado y siguieron la costa. Hacia el sur. La costa estaba plagada de pueblecitos de pescadores donde obtener agua y encontrar un techo donde pasar la noche. El mar desapareció a mitad del trayecto hacia Fizbanil, el camino entre el río Nevado y el río Vistar se dirigía hacia el interior. Se encontraron con unas jornadas de soledad total, por una zona inhabitada. Al fin llegaron a un cruce de caminos y Agnoruk optó por pasar noche al lado de unas enormes piedras. Mejor acampamos aquí, estas piedras son un buen refugio. Hicieron un fuego y cenaron. Agnoruk como siempre tomaba un té a la luz del crepúsculo. Aquí el camino sur se bifurca en dos direcciones, al sur hacia Fizbanil o al interior hacia las ruinas de las sombras. Arian se levantó y observó el horizonte, muy al fondo del todo se divisaban unas siluetas negras que le recordaban a las torres del olvido, eso sí, estas eran mucho más amenazantes. Hace mucho tiempo que no paso por aquí, comentó el semiorco. ¿Desde cuándo? En las ruinas de las sombras, es donde murió mi padre. Pensaba que había muerto lejos de casa. Agnoruk sonrió amargamente, no le gustaba hablar sobre el tema. No, irónicamente él y todo nuestro grupo murieron solamente a 12 días de marcha de Valle Nevado. Vamos por el camino largo, las ruinas de las sombras no están lejos de Valle Nevado si vas por el camino del interior. ¿Qué ocurrió? Era una misión sencilla, nada especial. Después de unos ataques de Sirak en el sur, unos comerciantes nos pidieron que acabáramos con ellos, amenazaban unas minas de su propiedad. Estábamos en Valle Nevado pasando el invierno sin hacer nada ahí. A cambio nos ofrecieron una apetecible cantidad de oro que no necesitábamos. Yo me opuse a ir, nunca me gustó la zona. Pero no tenía derecho a voto al ser el más joven y para los demás era una oportunidad excelente de ganar más oro sin apenas riesgo. Parecían tener razón ya que fue sencillo acabar con los Sirak, recuerdo cómo se metieron conmigo por mi negativa, hasta amenazaron con quitarme mi parte por cenizo. Desgraciadamente mi instinto no se suele equivocar. Cuando regresábamos a Valle Nevado fuimos atacados por un grupo de valorras. No nos dieron ninguna opción, todo el grupo fue masacrado, gracias al sacrificio de Amelin yo salvé la vida. Desolado, sobreviví en los pantanos de Terem. Luego seguí el rastro de los valorras, acampaban al norte de las ruinas. La mirada del semiorco era fría. ¿Qué hiciste, Agnoruk? Preguntó Arian. Estudié sus pautas de guardia y una noche sin luna me infiltré en su campamento. No. Arian sabía lo que implicaban las palabras del semiorco ya que en el campamento no solo había guerreros. Arian sabía que Agnoruk portaba la muerte de la mano de su madre divina y si quería podía usar ese talento para causar una terrible devastación, era la primera vez que reconocía haberlo usado. Antara no parecía comprender la gravedad de la confesión de Agnoruk, Kusibannu se mantenían en silencio. En realidad no le sorprendía que fuera capaz de hacerlo por venganza, causar una masacre. Todos murieron rápidamente sin sufrir. A su líder lo dejé dormir, cuando se despertó, descubrió que todos los suyos estaban muertos. Se volvió loco y acabé con él. Luego prendí fuego al campamento, pero antes descubrí una carta entre las pertenencias del líder. No la había destruido, aunque los velorras no saben leer seguramente tendría la carta como garantía de pago por cumplir su parte. ¿Una carta? Se la entregaron unos mercaderes de Fizbanil, los mismos que contactaron con nuestro grupo. Esa compañía de mercaderes falleció en un desgraciado accidente poco después que el campamento de los valorras fuera incendiado. Aunque es infrecuente, los valorras pueden tratar con los habitantes de la Confederación más osados y con menos escrúpulos. La carta era de un príncipe de Ulvianor ofreciendo una gran cantidad de oro como recompensa por la muerte de un grupo de aventureros que dentro de poco irían hacia las ruinas de las sombras. ¿Cómo? Arian estaba sorprendida por esta confesión de Agnoruk. El príncipe Sirval de Ulvianor, segundo en la línea de sucesión, estaba enamorado perdidamente de Bianak, el rey de los vampiros.
a quien yo había matado un año antes. El semiorco mordió su labio inferior al tiempo que bebía un poco de su té. Como venganza movió todos sus hilos para terminar conmigo, mi mayor hazaña tuvo como consecuencia la muerte de todos mis amigos y mi padre. Después de acabar con los Valorras no regresé a Valle Nevado, así pensarían que también estaba muerto. Fui al oeste, hacia el reino de Bantaroa. Logré el suficiente oro para coger un barco mercante con destino a Ulvianor para terminar con mi venganza. El príncipe Sirval. Kush consultaba su libro. Murió, un cerrionte lo devoró mientras se bañaba. Kush alzó la mirada, era una muerte dolorosa, el mago se imaginó al terrible gusano de 1000 patas devorando las entrañas del príncipe, falleció sufriendo una terrible agonía. Había que ser muy hábil para matar a un príncipe de Ulvianor dentro del palacio real, Agnaruk debía tener muy buenos contactos en Ulvianor, razonó el mago al tiempo que escuchaba el resto de la narración del semiorco. Luego di tumbos. Regresé brevemente a Valle Nevado pero me fui. Durante un tiempo vagué sin rumbo, acabando en el norte de Darsuk. Metiéndome en muchos líos hasta que me reclutó la compañía del Fénix Azul. Te fuiste por eso. Aryan comprendía al semiorco. Tras un gran triunfo siempre viene después una gran desgracia. Y no quiero que la muerte acompañe a su venganza. Con ese oscuro pensamiento se durmieron mientras Agnaruk realizaba el primer turno de guardia. Pasó las horas observando aquel borrón en el horizonte que eran las ruinas de las sombras. El resto de las jornadas de viaje transcurrieron con una agradable monotonía, la parte sur de la Confederación era la zona más poblada del territorio y al cabo de 5 jornadas llegaron al fin a divisar su ciudad más populosa, Fizbanil. Edificada en el cabo de la perdida de Simeil. Junto con Miriot era el puerto más importante de todo Yud, pero Fizbanil por su situación privilegiada, solía ser parada obligatoria para muchos navíos mercantes. Cruzaron el puente que atravesaba el río con el mismo nombre, su desembocadura originaba un delta agradable y de suaves corrientes donde se asentaba la gran ciudad. La capital de la Confederación de Austinia, aunque no era una ciudad tan extensa como Tame Ulvianor, sus murallas no tenían nada que envidiar a las de estas dos grandes ciudades. Lo que destacaba de Fizbanil era que tenía una vida muy animada. Eran buenos tiempos, Yud llevaba tiempo sin conflictos dignos de mención y el comercio con otros continentes por sus ricas materias primas empezaba a ser una buena fuente de ingresos para la Confederación. Agnaruk hacía tiempo que no visitaba Fizbanil y la encontró bastante cambiada. El Senado de la Confederación había realizado una serie de reformas en la ciudad para dotarle sobre todo de un mercado mucho más grande, mejor comunicado y funcional. Podían cambiar muchas cosas en Fizbanil, pero lo que nadie del Senado osaría en derrumbar, aunque ganas seguro no les faltaría, era la torre de la princesa Asnamasli, la construcción que reinaba en el cielo de Fizbanil, y que podía rivalizar en altura con las torres de Tripulia. La gran torre estaba abandonada a su suerte porque estaba maldita, nadie sabía con certeza el motivo de su desgracia, en Fizbanil corrían muchos rumores y leyendas sobre el tema, pero lo que estaba claro es que nadie en su sano juicio quería estar en el interior de sus muros. El distrito donde se ubicaba la torre solo estaba habitado por los parias que no tenían otro lugar donde vivir, así que el centro de la ciudad estaba abandonado a su suerte con un enorme muro que aislaba a la torre y su barrio del resto de la ciudad. Rodearon el barrio de la Gran Torre, en el mercado buscaron una buena posada donde pasar la noche, antes devolvieron las monturas al establo donde pertenecían a cambio de una suma de oro no tan alta como lo que les había costado adquirirlas anteriormente. En la posada les estaba esperando un viejo conocido, el capitán Labrez, su navío estaba listo para zarpar a la mañana del día siguiente. El marino saludó a Agnaruk con efusividad, se conocían bien, durante la década anterior habían utilizado los servicios de Labrez en algunos de sus viajes junto a Gosburg. Su embarcación de origen elfo era una de las más veloces de todo Sanaris. Agnaruk se despidió de su casa, Yu, el continente más alejado de todos los del norte de Sanaris y donde los dragones aún convivían con los hombres. Un continente que junto a su padre había recorrido de norte a sur. Cuando era un jovenzuelo alocado y bravucón y antes de zarpar con su grupo de mercenarios hacia los ricos reinos de Darsuk en busca de fortuna. Sin ningún contratiempo zarparon de Fizbanil para surcar el océano de Yolao. Luego seguirían la ruta tradicional por el mar de Bellington. Realizarían una parada en Ulvianor para reaprovisionarse, seguramente divisarían Turkaimak para luego cruzar el estrecho de Siropan. Posteriormente debían atravesar el océano de la eternidad siguiendo rumbo norte hasta llegar a su destino, Almere. Era una travesía larga, pero gracias a la velocidad de la nave de Labrez se realizaba en el menor tiempo posible. La nave de nombre Cordelia,
en honor a la madre del capitán. Era un secreto a voces que Gosburg estuvo implicado en que el padre de la Brez obtuviera la nave, pero el marino se mostraba muy reservado a la hora de contar la historia de cómo acabó un excelente navío elfo siendo propiedad de su padre. Lo único que sabían es que había pasado hacía mucho tiempo. Sin muchos pormenores, a los 15 días de abandonar Ulvianor y gracias a unas corrientes y vientos muy favorables divisaron las inconfundibles y extensas playas de Enelis que les hacían ver que estaban llegando a su destino Almere, la ciudad de los mercenarios.